Mateo había pasado casi toda su vida trabajando en silencio en su pequeño rancho, lejos de los problemas innecesarios que otros buscaban por orgullo o por aburrimiento. Era un hombre joven, fuerte y conocido por su paciencia, pero también por preferir la calma antes que la confrontación. Por eso, cuando aquel grupo de hombres apareció frente a él con risas ásperas y miradas maliciosas, Mateo no sospechó lo que estaban a punto de hacer. Lo llamaron desde la entrada del pueblo mientras él compraba herramientas, y cuando se acercó, notó que sus sonrisas no eran amistosas. En medio del grupo había una muchacha delgada, con la cabeza agachada, las manos temblorosas y un paño sucio cubriéndole los ojos. Parecía desorientada, perdida y completamente sola. Uno de los hombres, el más ruidoso del grupo, empujó a la muchacha hacia Mateo como quien arroja algo sin valor. Con voz burlona anunció que le traían un regalo, una mujer epechiciega que, según ellos, no servía ni para caminar sin tropezarse. Las risas se hicieron más fuertes, llenas de burla y desprecio. Mateo miró a la joven, que apenas podía mantenerse de pie. Ella había tensado los dedos como si esperara un golpe o un grito. Su respiración era rápida, casi dolorosa, como si la vergüenza y el miedo se hubieran apoderado de su cuerpo entero. Cuando alguien intentó levantarle la barbilla para que Mateo viera su rostro, la muchacha se encogió, retrocediendo como un animal herido. Mateo sintió un impacto en el pecho. No sabía quién era ella, ni por qué había sido entregada así, pero en sus ojos vendados y en sus manos temblorosas había una historia demasiado dura para ser ignorada. Preguntó qué querían que hiciera con ella, y las risas estallaron de nuevo. Lo que quieras, respondieron, si te atreves a cargar con algo tan inútil. Era claro que no se trataba de un acto de generosidad. Querían humillarlo, obligarlo a aceptar una carga para divertirse con su reacción. Esperaban que la rechazara, que la insultara o que la dejara ahí tirada para que ellos continuaran con sus burlas. Pero Mateo no era ese tipo de hombre. Dio un paso hacia la joven, moviéndose despacio para no asustarla. Con suavidad colocó una mano sobre su brazo y ella se sobresaltó, pero no se apartó. Su piel estaba fría, como si hubiera pasado horas, bajo la sombra del miedo. Mateo le habló con voz baja, asegurándole que no iba a hacerle daño. Luego se quitó la manta que llevaba en el hombro y la envolvió alrededor de ella, protegiéndola del viento y del juicio de los presentes. Aquella acción silenció las risas por un momento. Algunos fruncieron el ceño, otros escupieron al suelo con desprecio. No esperaban que Mateo reaccionara así. Cuando la tomó de la mano y comenzó a guiarla, uno de los hombres gritó algo ofensivo. Mateo no respondió. Siguió caminando con la muchacha hacia su caballo. Ella tropezó una vez y él la sostuvo sin perder la calma. De cerca, pudo sentir que estaba temblando de cansancio o quizá de miedo. La ayudó a montar con cuidado, asegurándose de que se mantuviera firme, y luego subió él. La protegió con su brazo mientras salían del pueblo. Detrás de ellos, las risas volvieron a sonar, pero esta vez más débiles, como si la decisión de Mateo les hubiera arrebatado parte del poder que creían tener sobre la situación. El camino hacia el rancho fue silencioso. La joven no hablaba, solo respiraba de manera entrecortada, como si cada movimiento fuera un recordatorio de la incertidumbre que cargaba. A mitad del camino, Mateo le dijo que ya estaban lejos del pueblo, que nadie iba a molestarla allí. Ella no respondió, pero su cuerpo dejó de tensarse poco a poco, como si empezara a creer en sus palabras. Cuando llegaron al rancho, Mateo la ayudó a bajar del caballo y la guió hasta la casa. Abrió la puerta con suavidad y la invitó a entrar. El olor a madera quemada del fogón encendido llenaba el ambiente, cálido y familiar. La muchacha dudó antes de cruzar el umbral, como si no pudiera imaginar un lugar donde no la gritaran ni la empujaran. Mateo esperó pacientemente, sin presionarla. Finalmente, ella dio un paso dentro. Él la guió hasta una silla y le ofreció agua. Sus manos temblaban cuando tomó el vaso, pero lo sostuvo como si fuera el primer gesto de bondad que recibía en mucho tiempo. Mateo no le preguntó su nombre de inmediato, ni la razón por la que estaba ciega. Sabía que esas respuestas llegarían cuando ella estuviera lista. Por ahora, solo quería que supiera que estaba a salvo de esa noche. Mientras la muchacha descansaba en un cuarto limpio y silencioso, Mateo salió al porche y observó el horizonte. Sabía que aceptar a aquella joven no solo había sido un desafío para los hombres del pueblo, sino también el inicio de algo más profundo. No sabía qué historias traía consigo, ni qué peligros podrían aparecer con ella. Pero sí sabía algo: nadie merecía ser tratado como una burla. Y mientras él tuviera fuerzas, haría todo lo posible por darle un hogar, un apellido y una vida digna. Nara despertó al amanecer con una sensación que hacía años no sentía: silencio sin amenazas. No escuchó gritos, ni cadenas arrastrándose, ni el sonido de botas acercándose con intención violenta. Solo oyó el murmullo del viento entrando por la ventana y el lejano relincho de un caballo. Durante unos segundos no se movió, temiendo que todo fuera un sueño demasiado amable para ser real. Pero cuando pasó la mano por la manta suave que la cubría, supo que no estaba donde solía estar. Ese solo pensamiento la llenó de una mezcla de alivio y miedo.
Como si su cuerpo no supiera cómo procesar un lugar seguro, Mateo, mientras tanto, ya estaba en la cocina preparando desayuno. Había dormido poco pensando en la joven y en lo que significaba haberla llevado a su casa. No la veía como una carga, pero sabía que tendría que ser paciente. Había pasado por cosas que él no alcanzaba a imaginar. La cejera, su delgadez extrema, la forma en que se tensaba con cada sonido inesperado. Todo hablaba de una vida marcada por el maltrato y el miedo constante. Aún así, él estaba decidido a que ese hogar fuera diferente para ella. Cuando escuchó que Nara se movía en la habitación, dejó la comida en la mesa y caminó hacia la puerta. No quería asustarla, así que tocó suavemente antes de entrar. Ella se sobresaltó al escuchar el golpe, pero la voz de Mateo la tranquilizó. Le dijo que era solo él, que le había preparado algo de comida y que si quería podía acompañarlo a la mesa. Nara dudó un momento. No sabía cómo caminar por un lugar nuevo sin tropezar. No sabía tampoco si debía confiar en él, aunque su voz siempre sonaba tranquila y sincera. Después de respirar hondo, extendió una mano en su dirección. Con paciencia, Mateo tomó sus dedos y la guió despacio por la casa. Le describió cada paso: aquí hay una mesa, a tu derecha está una silla, el suelo está parejo, no hay piedras. Cada palabra era un apoyo que ella no esperaba recibir de nadie. Cuando se sentó, sintió el olor del pan recién hecho y del caldo caliente. Su estómago rugió, recordándole que no había comido bien en días. Mateo le colocó la taza entre las manos, asegurándose de que no se quemara. Nara tembló, pero bebió con lentitud, apreciando cada sorbo como si fuera un tesoro. A lo largo del día, Mateo no le hizo preguntas personales. No quería que se sintiera presionada. En cambio, le enseñó cosas simples del rancho. Le mostró dónde estaba la puerta principal, dónde podía encontrar agua y cómo orientarse usando el sonido del molino de viento. Le enseñó a contar los pasos desde la cocina hasta su habitación, y también a usar un bastón que él mismo había preparado durante la noche para que pudiera moverse con más seguridad. Los primeros intentos no fueron fáciles. Nara tropezó varias veces. En una ocasión cayó de rodillas y soltó un sollozo lleno de frustración, convencida de que era un estorbo. Mateo se arrodilló frente a ella y le dijo con voz firme que eso no era verdad. Le dijo que caerse no significaba ser débil, que todos necesitaban tiempo para aprender cosas nuevas. Ella no respondió, pero por primera vez no parecía creer completamente en las palabras crueles que le habían repetido durante años. Tal vez, solo tal vez, este hombre realmente veía algo más en ella. Al caer la tarde, Nara comenzó a relajarse. Escuchaba cómo Mateo trabajaba afuera, cortando madera y atendiendo a los animales. En lugar de sentir miedo, comenzó a sentir curiosidad. Había pasado tanto tiempo rodeada de voces llenas de burla que escuchar a alguien trabajar sin intención de humillarla era casi extraño. Se sentó en el porche, guiada por él, y sintió el sol tibio sobre su rostro. El rancho tenía un silencio diferente, un silencio lleno de vida. El viento traía el aroma de la tierra, del heno y del agua cercana. Por un momento, Nara cerró los ojos, aunque de nada le servía, y se permitió imaginar una vida distinta. Cuando Mateo regresó, la encontró sentada con las manos sobre las rodillas, escuchando con atención. Él se sentó a su lado y le preguntó si quería aprender a reconocer el lugar por los sonidos. Ella sintió con una timidez casi infantil. Entonces él le explicó cómo distinguir el ruido del establo del sonido del río, cómo saber si alguien se acercaba por el crujido de las ramas y cómo orientarse según la dirección del viento. Nara absorbía cada palabra como si fueran pequeñas luces en la oscuridad que la rodeaba. Más tarde, mientras encendían el fuego para preparar la cena, ella reunió valor para preguntarle por qué la había aceptado. Mateo no respondió de inmediato. Pensó en las risas de los hombres del pueblo, en la forma en que la habían arrojado como si fuera basura. Pensó en el miedo que ella llevaba en la piel. Finalmente dijo que nadie merecía ser abandonado así, que no podía soportar la idea de dejarla en manos de quienes la despreciaban. Ella guardó silencio, procesando una respuesta que jamás había escuchado en su vida. Alguien la había elegido, no para burlarse de ella, sino para protegerla. Esa noche, cuando Nara se acostó, ya no temblaba tanto. Todavía tenía miedo, pero era un miedo diferente, uno que se mezclaba con algo nuevo, esperanza. Mateo, al observarla cerrar la puerta de su cuarto con calma, entendió que el camino sería largo, pero que cada pequeño avance valía la pena. Poco a poco, el rancho ya no era solo un refugio para ella. Estaba comenzando a convertirse en un hogar. Los días pasaron con una calma que Nara nunca había conocido. Cada mañana se despertaba con el sonido de las aves y el crujir del fuego en la cocina. Cada tarde aprendía algo nuevo del rancho. ¿Cómo? Reconocer los pasos de cada animal, cómo medir con los dedos la distancia entre los objetos, cómo moverse con seguridad sin depender del miedo. Pero lo más importante era la paz interior que comenzaba a florecer. Una paz que parecía imposible antes de llegar a aquel lugar. Mateo también notaba el cambio. Nara ya no se sobresaltaba con cada sonido. A veces incluso sonreía cuando le describía el color del
cielo o las montañas lejanas. Aunque no podía ver, mostraba un interés sincero por imaginar lo que la rodeaba. Era como si empezara a permitirse sentir. Después de tanto tiempo, viviendo con el alma apretada. Pero incluso con esos avances, Mateo tenía claro que la joven guardaba muchas sombras en su interior. Sombras que no desaparecerían por sí solas. Una noche, mientras la luna iluminaba el rancho con un brillo suave, un sonido extraño rompió la quietud. Era el ruido de cascos y el roce de un bastón contra el suelo. Mateo dejó su cena, tomó la lámpara y salió con cautela. Nara, al escuchar el ruido, se quedó inmóvil, con los sentidos alerta. No era un sonido común en aquel lugar, frente a la entrada del rancho. Un anciano epechi montaba un caballo cansado. Su cabello plateado caía en largas trenzas y su mirada, oscura y profunda, parecía atravesarlo todo. Llevaba pinturas de guerra desvanecidas y ropas viejas, pero su porte transmitía autoridad. Cuando vio a Mateo, levantó una mano en señal de paz. Mateo lo saludó con respeto. Aunque todavía no sabía qué buscaba aquel hombre a esas horas. El anciano preguntó por Nara. Su voz era baja, pero cargada de una tristeza antigua. Mateo dudó antes de llamar a la joven, temiendo que la presencia de un desconocido la asustara. Pero cuando mencionó el nombre del anciano, Nara se puso de pie lentamente y se acercó al sonido de la voz. Al escucharla caminar, el anciano apretó los labios como si cada paso le pesara en el corazón. Cuando Nara llegó, el anciano se arrodilló frente a ella con un gesto que sorprendió incluso a Mateo. Tomó sus manos con un cuidado reverente y murmuró su nombre en su lengua epechi. Nara tembló. Reconocía esa voz, no por haberla escuchado muchas veces, sino por el eco que llevaba en ella. Un eco que pertenecía a su pasado, a su familia. A algo que creyó perdido para siempre, el anciano se presentó como Kawan, un viejo consejero de su tribu, y entonces, con palabras lentas y llenas de memoria, reveló una verdad que nadie más conocía. Nara no era una esclava ni una carga, era la hija del último líder de la tribu. Un jefe respetado y temido, un hombre de honor que había muerto defendiendo a su gente. Su cejera no era un defecto, como muchos creían, sino la consecuencia de un ataque bruto durante una traición interna. Una facción de su propio pueblo, aliada con forasteros codiciosos, había destruido la familia del jefe para tomar el control. Nara había sobrevivido de milagro, pero sus ojos nunca volvieron a ver. Mateo escuchaba en silencio, sorprendido pero también indignado. Habían engañado a la tribu. Habían entregado a Nara como burla a los colonos, como si su vida careciera de valor cuando en realidad su linaje era sagrado. Aquella revelación transformaba por completo su historia. Nara, aunque sus ojos no podían ver, dejaba que las lágrimas resbalaran por su rostro. No lloraba por tristeza, sino por un dolor que llevaba años escondido. Ella creía que su familia la había abandonado, que no la habían buscado, que había sido olvidada. Saber ahora que su padre la había protegido hasta el final, que Kawan había intentado seguir su rastro, que su linaje aún vivía en los corazones de algunos, todo eso la destrozaba y la reconstruía al mismo tiempo, pero con la revelación llegó también el peligro. Kawan advirtió que aquellos que habían traicionado a su padre también sabían que ella estaba viva. Para ellos, Nara era una amenaza. Un recordatorio del verdadero linaje que debía ocupar el liderazgo. Si llegaban a encontrarla, intentarían usarla como moneda de poder o, peor aún, eliminarla para siempre. Mateo apretó los puños. Jamás permitiría que alguien la lastimara. El anciano sugirió llevarla de vuelta a la tribu para protegerla. Pero Nara negó lentamente. Su voz tembló al decirlo, no quería volver a un lugar que ahora estaba dividido y lleno de traidores. Además, por primera vez tenía paz, un hogar, una vida sin violencia. Y aunque apreciaba la intención, su corazón elegía quedarse con Mateo. Kawan estudió a Mateo en silencio. Lo observó como quien evalúa el espíritu de un hombre. Finalmente asintió. Dijo que la decisión era de Nara y que su deber sería protegerla, incluso desde lejos. Pero también advirtió que la sombra del conflicto comenzaría a acercarse. No era cuestión de sí, sino de cuándo. Cuando el anciano se marchó, el rancho quedó envuelto en un silencio profundo. Nara caminó hasta donde estaba Mateo y le tomó la mano con firmeza. No necesitó decirlo, su vida había cambiado para siempre. Y desde ese instante, él entendió que protegerla no era solo un acto de bondad, sino un compromiso con su historia, su linaje y su futuro. La revelación de Kawan cambió el ambiente del rancho desde aquel día. Aunque Mateo intentaba continuar con la rutina diaria, no podía ignorar las palabras del anciano. Había traidores allá afuera, hombres capaces de entregar a una muchacha ciega como burla. Hombres que no temerían atacar otra vez si eso significaba mantener su poder. Nara también lo sabía. Aunque no veía, sentía la tensión en el aire, la preocupación en la voz de Mateo, los silencios más largos al caer la tarde. Pero a pesar de todo, había una fuerza nueva creciendo dentro de ella. Ahora conocía su verdad y esa verdad le daba dignidad.
Una tarde, mientras recogían leña cerca del establo, escucharon pasos apresurados y voces conocidas. Mateo reconoció al instante las risas ásperas, los mismos hombres que habían entregado a Nara semanas atrás. Se acercaban con una seguridad peligrosa, como si vinieran a ajustar cuentas. Nara se aferró al brazo de Mateo, no por miedo a la oscuridad, sino por la incertidumbre de lo que estaba por suceder. Mateo la tranquilizó con una ligera presión en la mano, pero su mirada estaba fija en los caminos que rodeaban el rancho. Sabía que ese encuentro era inevitable. Los tres hombres entraron al terreno sin pedir permiso, como si todo les perteneciera. Uno de ellos, el más arrogante, escupió al suelo antes de hablar. Dijo que habían escuchado rumores de un anciano Epechi buscando a la muchacha, rumores que no les gustaban. Alegaban que Nara debía regresar con ellos porque no era seguro que estuviera allí. Mateo entendió de inmediato que mentían. No estaban preocupados por Nara. Estaban preocupados por lo que significaba su regreso, por su linaje, por el peligro que representaba para aquellos que la habían traicionado. Mateo dio un paso adelante, bloqueando el camino hacia Nara. Su voz fue firme, más firme de lo que él mismo esperaba. Les dijo que Nara no iba a ninguna parte, que no era propiedad de nadie, que tenía un hogar, un lugar donde la respetaban, donde su vida tenía valor. Las risas de los hombres resonaron en el aire, burlonas como aquel día en el pueblo. Pero esta vez no encontraron al mismo Mateo. Esta vez encontraron a alguien dispuesto a pelear. Uno de los hombres hizo un gesto brusco hacia Nara, y en ese instante Mateo sintió algo encenderse dentro de él. No era solo ira, era un instinto feroz de protección, un compromiso que había crecido día tras día desde que ella cruzó la puerta del rancho. Con paso decidido, se plantó frente a ellos y habló más alto, para que no hubiera duda de su resolución. Dijo que Nara llevaba su apellido, que era parte de su familia y que nadie tenía derecho a tocarla. Sus palabras cayeron como un golpe. Los hombres se quedaron en silencio un segundo, sorprendidos. Luego uno sonrió con malicia y dijo que eso podía arreglarse fácilmente, que un papel no cambiaba quién era ella. Pero para Nara, que había vivido tantos años sin identidad, sin nombre, sin hogar, escuchar que alguien la llamaba familia hizo que su rostro se transformara. No podía ver, pero podía sentir la verdad en la voz de Mateo. Una verdad que ningún insulto, ninguna burla podría borrar. Por primera vez, su lugar en el mundo no dependía del miedo, sino del cariño y de la decisión de alguien que no buscaba usarla, sino protegerla. Los hombres dieron un paso más, quizá esperando que Mateo se echara atrás. Pero antes de que pudieran acercarse, un sonido grave y firme cortó el aire. Eran pasos múltiples, pasos pesados y tranquilos. Desde el camino, llegaron 3 apaches más, seguidores de Caguán. Venían armados, pero no para atacar sin razón. Venían como guardianes, como si supieran que el destino de la joven peligraba. Se situaron detrás de Mateo con una presencia sólida, silenciosa, poderosa. Aquello cambió completamente la situación. El líder del pequeño grupo Epechi habló con voz profunda. Dijo que Nara era hija de su pueblo, hija de un linaje que había sido traicionado y que ellos no permitirían que volviera a caer en manos equivocadas. Explicó que habían venido no para llevársela, sino para ponerse del lado de quien realmente la cuidaba. Y ahora sabían que ese hombre era Mateo. Los hombres del pueblo, al ver que ya no tenían ventaja numérica ni moral, comenzaron a retroceder. Aún intentaron lanzar insultos, pero su voz perdió fuerza frente a la firmeza de quienes protegían a Nara. Finalmente se marcharon, frustrados, derrotados. Pero no antes de prometer que aquello no quedaría ahí. Sin embargo, mientras desaparecían por el camino, Mateo y los apaches se intercambiaron miradas de entendimiento, sabían que ese momento había sellado algo mucho más grande en Nara. Al escuchar cómo se alejaban los pasos, soltó la respiración que había estado conteniendo. Al sentir la mano de Mateo sobre la suya, comprendió que no solo había encontrado un refugio, sino algo más profundo. Tenía un hogar, un apellido, una familia construida no por sangre, sino por valentía y elección. Los apaches se quedaron un rato más para asegurar que no volverían esa noche. Antes de marcharse, Caguán puso una mano en el hombro de Nara y le dijo que ella era libre de elegir su destino, que su padre estaría orgulloso. La joven bajó la cabeza, emocionada. Cuando el anciano se fue, el rancho volvió a la calma. Esa noche, mientras el fuego iluminaba suavemente la casa, Nara se sentó junto a Mateo en silencio. No necesitaban palabras. El camino que los esperaba era incierto, pero ya no había miedo en su corazón. Mateo la miró y entendió que la decisión de protegerla no había sido un acto de compasión, sino el nacimiento de un futuro compartido. Ella no era una burla, era parte de su familia, y nada ni nadie volvería a quitarle eso.